Hola, hola a todas, todos, todes. Estamos iniciando esta sesión de domingo en la Escuela Libre Textil. Así que voy a darle la bienvenida primero a todas las personas que se van a ir conectando de a poco. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas. El día de hoy tengo la alegría de poder compartir la conversación de esta mañana con Daniela Pizarro Negri, eh, una amiga muy querida, además profesora. Yo he tomado varios de sus talleres, he tenido esa posibilidad, así que tenemos eh, la posibilidad bonita de poder conversar el día de hoy con Daniela. Hola Dani, bienvenida Dani, para poder conocer un poco de su trayectoria, de los procesos que desarrolla, de las líneas de trabajo que viene explorando desde hace mucho tiempo también, de los procesos reflexivos y de aprendizaje que ha ido como construyendo en este caminar. Eh, yo diría que en el trabajo de Daniela se encuentran conceptos que son muy profundos, muy interesantes, muy desafiantes también, como el cuidado individual y colectivo, la memoria, los archivos, los procesos colectivos, individuales. Creo que eh, la comunidad también, diría yo. Creo que son elementos en el fondo que van a estar como y un hilo transversal durante la conversación de hoy. Quisiera agradecerles y bienvenir también a todas las personas que se unen hoy y a quienes nos van a estar escuchando a través de la radio Humedales los días lunes a las 5 de la tarde. Así es que saludos a todas. Desde España nos saludan. Eh, Te mandan muchos saludos. Cariños a todos que nos están mandando saludos en este minuto. Eh, Te doy la bienvenida, Dani, qué gusto verte. Bienvenida a esta Igual. conversación de hoy. ¿Cómo llegas? Hola, aquí contenta porque tuvimos harta lluvia. Yo estoy en Coquimbo y está muy rico hoy día y un sol muy, muy, muy luminoso. No. El Así que día muy agradecida. Sí, el día después de la lluvia. Y estoy súper agradecida de estar con ustedes desde el rol de invitada, porque me ha tocado estar este año, pero en el rol de moderadora. Así que súper contenta, súper agradecida de la posibilidad de compartir el trabajo. mm, súper, ¿te parece que comencemos? Dame un segundo para ver un poco los saludos de la gente que nos empezó a comentar y a quienes vayan conectándose. Estamos muy bien en la hora. Hola, Bion Ángel, Cari, eh, te saluda Bion Ángel, Dani, hola Nati, que nos estás mirando, Fen Yoga, Consuelo Mapolas también te manda mucho cariño. Hola desde España a Lefan, desde Ushuaia, mira qué lejos, qué cerca también a la vez. Eh, Desde Panquehue, desde el Valle de Aconcagua, Consuelo Amapolas nos saluda. Hola de Chilemu, de Atahualpa, hola. Desde Argentina. Muchas gracias por sumarse esta mañana. Saludos de Molina. Eh, Nos vamos encontrando. Muchas gracias a a todas las personas que se dan el tiempo de sumarse, de brindarnos una hora de su tiempo un día domingo en la mañana desde sus camas, desde sus trabajos, desde sus casas. Es un gusto para nosotros también que puedan participar de esta conversación. Así que les invitamos a ir dejando sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones en la medida que va avanzando la conversa, ¿ya? Así que, ¿te parece, Dani, que eh, partamos? eh, Creo que cuando yo pienso en ti y tu trabajo, pienso en cómo el arte textil y el arte comunitario se encuentran, cómo conversan, cómo crecen, cómo permiten mirar
como los procesos justamente, que creo que son elementos o es un ámbito de trabajo que quizás no es tan conocido para todas las personas. ¿Podrías compartirnos un poco como eh, qué es el arte comunitario? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo entraste en el fondo desde, o cómo hace, cómo se encuentra en el fondo el arte textil y el arte comunitario en tu práctica? Em, bueno, el arte comunitario, así como es una disciplina, yo también lo manifiesto como un oficio, ya que se Mm, tiene que reiterar en la práctica para poder desarrollarse como artista comunitaria. Eh, es una práctica muy antigua. Si hiciéramos como un rescate de alguna práctica local. Por ejemplo, yo rescataría una experiencia de mi maestra, Paulina Brugnoli, que en 1966, a partir de un encuentro en la Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal, ella conoce a las tejedoras y tejedores de Chapilca, quienes le invitan a Chapilca, que es una localidad que queda acá en el Valle del Elqui, y ella, desde sus estudios, que era diseñadora, viene a Chapilca, conoce la comunidad, ella viene con otras personas que son del ámbito de la reforma universitaria de esos años, y siempre me llama la atención cuando intento relatar, que siempre cuando relato este testimonio, como que entiendo más cosas de la vida de la Pauli, que es mi qué maestra de bueno. tejido, porque ella siempre dice que esa instancia de diálogo con el territorio de Chapilca fue como desprenderse de sus hábitos universitarios, de ciudad, y poder mirar con una mirada como más desprejuiciada, sin poner el pie encima, a lo que realmente sucedía en Chapilca, a lo que realmente se necesitaba en ese territorio, más allá de las necesidades e inquietudes que el grupo de ella traían desde la ciudad. Mm, Para mm, mí, la experiencia de la Pauli en Chapilca es una experiencia fundante, eh, que siempre que puedo y me hacen la pregunta que tú me hiciste, Meme, yo trato de situar esta experiencia de la Paulina porque de manera errada, según mi perspectiva, se ha situado a las prácticas comunitarias como prácticas contemporáneas. Y la verdad es que el arte comunitario es como el hilo negro. Cada persona en su propia familia tiene una manera de entender la práctica comunitaria, por ejemplo, el asado familiar. tienes razón. También Sí. tienen que, yo tengo que decir que para mí el arte es una experiencia viva, no pasa por un apetito institucional o situación cuatro paredes, como Mm, oficinas, instituciones como tradicionales, sino que el arte es la manera que tienes de vivir. Por eso creemos que mm, el textil es una operación que funciona tan bien en territorio, porque yo ingreso a trabajar con comunidades muy tempranamente, ya habiendo pasado por la escuela de arte, pero yo previamente, cuando era niña, fui voluntaria del Hogar de Cristo, recolectaba las telas de, cuando llegaban las donaciones de tela en el invierno, dividía por colores. Entonces, yo tengo una vinculación previa a mi pasada por estudiar arte. Yo cuando estudié arte, yo no tuve ramos de arte comunitario. mm, mm. Lo fuiste Siempre tuve una, construyendo desde práctica claro, personal en el fondo. sí, Ya. porque a mí me amedrenta hasta el día de hoy el cubo blanco, que sería como exponer en una galería, en un museo, en un espacio, en una pieza. Mm, ya. Siempre yo quise buscar afuera porque yo vengo de una familia, mi familia es de Ovalle, mi familia no tiene que ver como con cosas de museo o de ir al teatro, la ópera. La verdad es que Mm, para mí la cultura y el arte es como ir a la playa, comer huevo duro, hacer mm, playita, en Guanaquero ir al suizo, como que mi experiencia cultural eh, es bien del arte popular. Entonces, para mí, el arte comunitario es algo que es importante que remezca la vida de las personas que somos parte de esa práctica, pero no para fines institucionales, porque yo la verdad es que no me debo a la institución, porque yo no aprendí arte mm. comunitario en las instituciones. Y yo entré a Además, trabajar en Coanil.
Dime nomás. Ya, pero como pienso mucho en cómo vas describiendo tu experiencia y tu visión, como el cómo se entiende, cómo entiendes y cómo construyes la práctica del arte comunitario, porque además está, suena, como dijiste, situada, en el fondo, responde a cómo se vive en un territorio particular también, no es en el aire, en el fondo. No, creo que lo hemos conversado nosotras con la MEME, porque nosotras nos conocemos hace mucho tiempo, que la práctica comunitaria está muy de la mano con la construcción de una ética o una política situada, que Mm, sería como un protocolo horizontal entre, en homenaje a Calle 13, el visitante, y las personas que son de la comunidad. En el mm, caso cuando uno va a un lugar a generar una práctica. mm, Eh, Hay personas que se desarrollan toda su vida generando prácticas comunitarias. Pensemos en las personas que son defensoras y cuidan los animales en sus barrios. Están todo el tiempo organizando, haciendo afiches, haciendo plata para juntar, para vacunar a los animales. Esa acción colectiva, no, uno cuando llega a un territorio, yo antes de la pandemia fue lo que más me desarrollé, era yendo a lugares, ujú, quedándome en los lugares, no una semana, sino meses. Y el ejercicio de no pasar por encima del lugar es algo muy importante, que tampoco es que pasen encima de ti. mm, Por eso es tan delicado cómo se establece esa vinculación, cómo se construye. Es una co-construcción donde no estamos hablando de la pieza en sí misma, no estamos mm, hablando del oficio, es lana, es mosaico, es pintura sobre muro, no, estamos hablando de valores, mm, donde tú mm, te expones al grupo. Por eso yo siempre digo que la práctica comunitaria es un acto performático, porque mm, tú te expones en un grupo sin hacer un gran parlamento y sin tener grandes trajes, sino que eres tú y toda tu humanidad, tu miedo, tus deseos también, porque tu ojo, experiencia. también uno llega, tu experiencia, uno llega a los lugares y uno llega con todo lo que uno trae. Y eso esa honestidad con la que se llega es como la base de la práctica. Mm, mm, Sobre todo cuando llegas con plata, por ejemplo, plata del Ministerio de Justicia, plata del Ministerio de la Mujer. Tú tienes que mm, transparentar por qué estás ahí. mm, mm, Es importante. Es importante hacer parte a los grupos de qué tipo de financiación es la que te lleva a ese lugar. Y bonito también contar que a veces uno va a los lugares sin que nadie le pague ni uno, y uno tiene un mm, deseo de estar ahí y genuino. Eso también es muy bien recibido, pero mm, es la honestidad la base, es la mm, honestidad la base del trabajo. sí. Es como, es una forma de, como decías al principio, como es una forma de estar en el mundo y de entender la vida. Es como cómo yo me relaciono con quien sea, las personas que estén en lugares determinados en los que tú te vas como insertando también para vivir, porque en el fondo no es que vayas solo y hagas clases, sino que en el fondo tú te insertas en ese territorio y construyes relaciones desde una forma particular de relacionarte. Nos contabas que habías trabajado en Coanil. Claro, esa es mi primera pega. Mi primera pega de garzona estrella, pasé a trabajar en Coanil y mi primer trabajo fue con algo que se le llama daño motor severo, Ujú, que para mí fue mi primera escuela. Todo el grupo fueron mis maestros y también incluyo a las cuidadoras de los chiquillos, porque yo lo del autocuidado lo vengo trabajando hace un montón de años, porque yo veía cómo cargaban a los cuerpos. Mujeres y hombres que cargaban estos cuerpos de veintitantos años, que no tienen, o sea, están en sillas de rueda, pero necesitan asistencia total. mm, Y yo me cambiaba de ropa en unos como, en un ambiente común y escuchaba las conversaciones como del sindicato, como ese trabajo es mi primer trabajo y sigue siendo mi trabajo más importante. Tengo grandes amigas de ese grupo, de cuando yo trabajé en Flor de Arte Fundación Covenil, y ese trabajo me mostró, por un lado, que hacer arte en contexto así era como comer caviar.
mm, O sea, yo me daba cuenta que yo estaba haciendo algo que no era necesario, porque mm, era tanta la necesidad material de los contextos, sábana, medicamento, mm, mm. pero yo a pesar de eso yo sabía, porque empecé a ver la transformación corporal, empecé a entender otro lenguaje, que no era inglés, español, sino que el lenguaje del sonido, la fonética. Siempre digo que para mí la diversidad física o las otras capacidades, para mí es mi escuela. Por Ujú. eso yo no trabajo grupos segmentados, por eso yo trabajo la idea de espacios abiertos donde puede llegar cualquier persona Perfecto. apelando a las personas que cuidan también. Mm, Yo estuve muchos años en Coanel. Estuve con el grupo este de Jazmines, estuve con otro grupo en Girasoles, también trabajábamos en la sede, en Ñuñoa, y después me fui a Viña. Ahí es cuando yo tengo contacto con Estados Unidos y yo viajo primero con mi amiga la Pepa, viajamos una vez a un curso de como un adoctrinamiento de cómo vender nuestra obra y cómo generar impacto local, que era algo Ya. súper importante en ese momento, como que la gente del barrio comprara las obras de los chiquillos. Mm, Y, y después ya yo me fui harto rato. Yo después salí de Coanil, que se acaba como ese momento, y ahí yo salgo a Estados Unidos. Eh, y, y claro, para mí trabajar con diversidad intelectual, con otras capacidades, es ahí donde entra el textil. Porque mi amiga la Pepa, en el grupo de girasoles, que eran solo mujeres, que vivían en ujú. encierro hace mucho tiempo, mi amiga me dice, ¿y por qué no hacemos algo textil? Y yo me acuerdo que fue como, ¿qué se te ocurre? Y, y me acuerdo las primeras jornadas de trabajo, como yo me daba cuenta que no había movilidad en las manos. Yo vengo de una familia de costurera, eh, siempre en mi casa se hizo algo con costura. Yo recuerdo los domingos, mi mamá y mi abuela surciendo los calcetines. Yo también tengo que haber tomado aguja hilo de chica, Mm, pero cuando yo empecé a trabajar en girasoles, no había pinza, ya. que es uno de los gestos que a partir de eso siempre mi primera entrada a los lugares es ver si hay pinza, porque me di cuenta que era un privilegio, o sea, no cualquier persona tiene la Mm, capacidad de hacer esto, mm, porque eso se educa, claro. que es algo que, claro, a la gente no entiende, es como que, pero obvio, si toda la gente puede hacer eso, pero no, si no te dieron cariño, cuidado, dedicación, no puedes hacer pinza. Mm, mm. Y, y en Girasoles empieza una transformación de vida porque empieza a llegar mucha gente de voluntaria y me acuerdo que en ese tiempo iba hasta la Felicia Morales a nuestros talleres y la Felicia les hacía el pelo, les peinaba y escuchábamos un disco de la Nicole, esa, algo está cambiando, parece que se llama ese disco, y fue realmente muy transformador porque estamos hablando del año 2009, Mm, ya, sí, otro momento. donde lo colaborativo no era una palabra que se usaba en la tele como se usa ahora, Mm. y ¿Te realmente puedo siento que nosotras, sí, dime nomás, interrumpir? Mira, te escribe Fernanda Remón. Te del dice, huerto. te recuerdo en Coanil, en San Joaquín, al lado del CFP, toda mi admiración por el amor que diste en ese lugar. Así que, pues, ahí. Y Fen Yoga también comenta que sí, ¿verdad? Y plantábamos, dice. Sí, Están porque ella, surgiendo personas que te conocieron en el trabajo, claramente. claro, porque nosotras, o sea, hay un artista que se llama Joseph Beuys, que en el ARSI era súper importante, que era el arte ampliado. Que Ujú. para mí la Violeta Parra tiene harto que ver con este personaje alemán, para mí la Violeta Parra tenía harto que ver con este personaje. Ya. Entonces nosotros llegamos a este lugar, que era el Hogar Los Girasoles, donde claro, las chiquillas estaban ahí jugando, ellas estaban contentas, las tías, nosotros éramos sus tías, jugábamos, y la fundación quería que nosotros vendiéramos obra, pero había como un territorio
llano, como una situación como de donde está la frontera, porque ahí vi a la Dani Juárez, como que había una frontera donde no habían muchas reglas. Entonces, en esa frontera hicimos nuestra resistencia. Entonces, nuestra resistencia era ir al espacio público, nuestra resistencia fue aprender a sacar los canapés de los cócteles, y como que era la vida más importante que vender nuestra obra. Nosotros no la jugábamos por eso, porque el capitalismo, lo más importante es vender, pero tú no puedes vender obra si es que no tienes el corazón. Entonces, claro, fue harto amor, pues, fue harto amor, fue harta transformación de vida. Y yo me di cuenta que no tenía que responder a las necesidades del arte tradicional, pues si yo estaba trabajando con arte outsider, era otra manera de entender el arte. Y Es yo desde ese interesante, momento también empiezo mi práctica. es interesante ese elemento, Dani, porque en el fondo es asumir el posicionamiento político del arte, como en una práctica colectiva, en el fondo. Es como, me resuena a mí, como en el fondo, como el arte, y eso para mí es muy claro en tu obra, así que invito a las personas que están acompañándonos hoy día a seguir la cuenta de la Dani y poder mirar la descripción de sus procesos también, de cómo va recopilando y archivando también con miras como a que uno pueda acceder en el fondo a esos procesos y a esa experiencia, porque en el fondo es como a través de la práctica artística se expresa o se construye el compromiso por la justicia social finalmente. Claro, sí, el arte es un vehículo para. O sea, el fin no es, o sea, también hay que entender que el arte es una expresión abierta, pública. Cada contexto, cada territorio tiene una manera distinta de entender el arte. Entonces, nunca buscar en el diccionario, porque el diccionario te va a mandar el arte es poner la mesa, el arte es cuando uno se desayuna y pone mucha intención, o cuando uno tiene penita y necesita hacer algo para salir de ese espacio de tristeza. Cuando uno está con infancia, por ejemplo, uno ejercita mucha experiencia artística. Cuando uno juega, cuando uno cuenta historia. Entonces ya, lo primero es despercudirse de esa visión de arte completamente colonial, impuesta, que a mí esa la camisa de fuerza, nunca me sentí cómoda hasta el día de hoy. Y hay contextos, y esto es importante igual, hay contextos que no tienen los privilegios que tienen el 4% de la gente que vive en Chile. O sea, nunca han entrado a un teatro porque en verdad es caro, no tienen movilización, o sea, ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿Y por qué esas personas no tienen derecho a belleza? Y entendiendo también que la belleza es tomar aire puro, mirar el mar. El buen Y a vivir. la larga, el buen vivir. Y a la larga, cuando tú accedes al buen vivir, cuando tú resitúas a la belleza en la vida como algo mínimo, obviamente estamos disminuyendo cárcel, estamos disminuyendo violencia, y es una inversión muy grande, porque nos quitaron de base nos quitaron el goce por una belleza que debiese ser acceso universal. No puede ser que la belleza sea un privilegio. Y es un privilegio, o sea, yo lo he visto en muchos territorios en los que yo he estado, y que el arte es como, ay, eso es snob, eso es de otra clase. Oiga, mire su casa, mire su cocina, mire cómo se prepara su mate, eso es belleza. Entonces, claro, apelar a un arte que sitúa la justicia social en el centro, en una sociedad tan neoliberalista como la chilena, a mí cada cierto tiempo tengo que como que hacer off y resetear para entrar de nuevo, porque es muy triste, pero es una batalla. Porque es como que si no quisieran escucharnos, es como si no quisieran escuchar que, no, lo siento, pero no toda la gente tiene esos derechos, o sea,
no toda la gente accede a ese privilegio, como que hay gente que se le olvida eso. Sí. Y claro, Oye, el- y en este devenir o en este proceso de ir construyendo tu práctica, has desarrollado distintos procesos. Yo he tenido la posibilidad maravillosa de poder ir mirando, por así decirlo, en el tiempo como alguno, compartiendo contigo también alguna de las experiencias o siguiéndote en redes como respecto al trabajo que has ido desarrollando. Compártenos un poco para quienes nos están viendo, como cuáles han sido los procesos, como hablábamos de una selección de procesos que querías compartirnos o que podías compartirnos hoy día también. Has- Tú tienes una, siento yo, como una capacidad muy bonita de poder ir como mirando cada territorio desde lo urbano también, tienes una vinculación muy bonita con lo rural también. Creo que es muy potente ver cómo abres una puerta en el fondo o haces una invitación comunitaria con esos contextos. Justamente para poder hacer estas construcciones o la construcción de estas prácticas en distintos lugares. Cuéntanos un poco en qué has estado. bueno, estos últimos años acá de estar en pandemia y todo eso, yo como que he descansado. Ya, He importante. descansado, sí, escribo, por primera vez he tenido, me costó harto destrabar la escritura, pero yo tomo muchos apuntes, porque yo vengo de grabado, vengo de gráfica. Mi profesora es Virginia Rasuri, la piquina, y ella siempre insistía mucho en el rol de la bitácora, igual que Francisco Sanfuentes, que también fue mi profesor en la escuela. Ya. Ellos como que Mm, insistían en esto de escribir. Entonces, como yo soy bastante obsesiva, yo tengo todo registrado. mm, Entonces, estos últimos 2 años y medio, eh, logré pasar en limpio un trabajo importante que hice el 2018 en el Museo del Limarí, ya. que es el museo que queda en la ciudad de Ovalle, que es la ciudad donde yo nací, donde toda mi familia es de Ovalle. Y ahí junto al Comité Nacional de Conservación Textil, del cual yo soy parte socia, soy socia, parte del directorio del comité, hicimos un trabajo a partir del color. Y ese Mm, trabajo fue bastante lento, fue un proceso que invito que igual no puedo extenderme tanto en cada proceso, pero yo después ese texto está en internet, es parte de las actas del comité, lo pueden leer, es un texto muy detallado. Lo que voy a decir de ese trabajo es que ese trabajo me devolvió como la fe en que no importa el resultado, que siempre hay que poner mucha fe en el proceso, mm, pero que a veces los resultados son importantes de compartirlo. ¿Ya? Eso mm. les voy a dejar ahí para que si alguien se interesa en eso, accede a las actas del comité del año 2018 en Ovalle y va a leer mi texto que se llama Los colores del Limarí. Ya. Es Ese fue un interesante levantamiento. lo que acabas de Dime decir, porque nomás. no importa, no hay que centrarse en el resultado, pero lo que resulte hay que compartirlo en el fondo, ese aprendizaje, esa exploración, esa experiencia en el fondo. Cuando son piezas, hay que cuidarlas también. O sea, yo no Mm, estoy de acuerdo con que los trabajos queden guardados y se mueven. No, mm, no, no es justo, mm, porque mm, eso que se hizo en grupo mm, mm, y es la respiración de las personas, es mm, dedicación, es tiempo. mm, Otro trabajo que es importante destacar, y es una pieza que es autónoma, es la pieza, yo para el estallido no estaba en Chile, yo estaba trabajando en otro lugar, entonces yo llegué en noviembre. ya. Y cuando llegué, súper extraño, desconcertante, y yo me vine acá a Coquimbo y fui a Ujú. Vicuña, porque yo soy amiga de una comunidad que está acá en Vicuña. Y a través del relato de las personas de Vicuña es que yo conocí el estallido.
Mm, y eh, hicimos como un intercambio, yo ofrecía el taller de cartografía y ellas desarrollaban una cartografía que en mi manera de trabajar es lo que el territorio decide. O sea, yo llego, propongo algo y de vuelta yo puedo ujú, llegar vegetariana y puedo salir completamente carnívora de un lugar, porque... eh, y la cartografía de Vicuña es una cartografía que para mí es muy reveladora porque es la manera que el territorio a mí me transmitió lo importante que fue el despertar del valle, que es distinto al despertar de la Plaza de la Dignidad, es muy distinto al despertar de Arica, de Iquique, porque los lugares son todos muy distintos, muy diversos, las identidades siempre cambian. ujú. La cartografía de la Asamblea Textil de Vicuña, me siento muy orgullosa de haber estado en el inicio porque es autónoma, me encanta cuando la desenredan, la cuelgan, es móvil. Ese proyecto también me siento muy contenta de ser parte de que mi aliento esté en ese trabajo. Ujú, ujú. Y mis trabajos como más, o sea, son regalones porque son los últimos. Yo tuve un 2018 bien difícil, o sea, yo tuve un Ujú. estallido previo al estallido social a nivel emocional, yo colapsé mucho el 2018 y yo me fui a vivir a Cañete. Y en Cañete yo llegaba a un lugar que en verdad nadie quería que yo estuviera ahí, si yo soy de aquí, de Coquimbo, y fui a Cañete, y a través del Museo Mapuche de Cañete, yo llegué a Cañete, a través del Alamo en Juana Payalef, a Ujú. quien le agradezco mucho a ella y su familia porque me recibieron y me dieron aire, literalmente, viento, muchos mates, muchas sopaipillas, y en Cañete nosotros levantamos, junto a los grupos, levantamos 3 procesos cartográficos, eh, nunca preocupados del fin. Y ese proceso a mí me llevó después a Los Álamos, ese proceso está abierto. Yo ese proceso es el que escribo, todavía yo tengo un vínculo con el territorio, pero muy como con otro tiempo, que yo también tengo un tiempo bastante particular, que coincide también con los tiempos de allá de Cañete. Y yo no quiero soltar esa hebra porque no es que quiera ir a terminar los trabajos, como quiero ir a sentarme y como saber cómo están, quiero ver cómo han crecido las niñas, por ejemplo, las nietas de la Juanita deben estar súper grandes. Y yo de ese proceso salto a una localidad vecina que se llama Los Álamos, que sigue siendo la Lafken Mapu, y ahí levantamos 2 textiles, trabajamos con archivo, yo fui con uno de mis mejores amigos, lo llevé a vivir conmigo al sur, y él es el que escribe la bitácora de ese proceso. Y yo ese proceso lo terminé acá en Serena, terminé 2 textiles de gran formato y yo los mandé al sur por cosas institucionales, pero yo no he logrado ver los textiles colgados ni realizar el acto de que el grupo ve y dice, mira, se ve bien, mira, no se ve tan bien, que es como poder mirar lo que hiciste, pero no mirarlo sola, si los textiles colectivos son objetos colectivos, como, No puede encontrarse en el fondo, en torno claro, al- al- claro. a la producción en el fondo. Claro, porque el objeto textil construido colectivamente es una excusa para generar comunidad. Mm, Por eso no es justo que quede en bodega, guardado porque así alguien lo decidió, o tampoco es justo que quede haciéndose moho. Como mm, que yo creo que ahí hay que darle hartas vueltas, que es como algo que yo intento como desarrollarlo, como que esta construcción de protocolos situados, pero esa parte ha sido súper difícil, porque en mm, verdad lo más fácil es que quede ahí nomás. sí, sí, pues eso ocurre mucho con los procesos comunitarios a propósito, pero es bonito escucharte porque finalmente, más allá del objeto que se construye,
resultado del trabajo y de la energía de las personas que participan, eh, no dejo de poder ver y de sentir cuando converso contigo, Dani, como la importancia de las relaciones, del vínculo que se construye ahí, porque finalmente es eso lo que no se ha concluido, po, en el fondo. No te has vuelto a sentar con esas personas para poder plantearte con el debate como en qué estamos, qué nos parece, como continuar la conversación en el fondo, a pesar de la distancia. Claro. Sí, porque aparte yo en mi estallido íntimo, yo sentía que no quería trabajar más, porque yo me metí con instituciones y las instituciones hicieron como ¡ram! Y yo quedé ahí como que aquí voy a ir a mi apunte porque si no se me... Te Porque drenaron la... sí, porque el espacio de creación para mí fue un espacio para elaborar lo traumático. Yo soy una convencida de que todas las personas hemos atravesado traumas. Mm, Unos chiquititos, unos grandes, mm, unos que ni siquiera se pueden hablar, unos que solo viven en el cuerpo silente. Y la creación colectiva, por eso apela a la justicia social, porque no toda la gente puede hacerse un tratamiento, no toda la gente confía en los profesionales de salud mental, etcétera. mm, Entonces, el espacio de creación es un espacio para elaborar lo traumático. mm, Entonces, mm, en mi caso, durante muchos años, yo no me daba cuenta, yo esto lo he elaborado ahora último nomás. mm, Yo desarrollaba estos talleres y era impresionante lo que pasaba a nivel físico, a nivel energético, a nivel corporal, como algo sucedía. Y no mm, solamente a mí, sino que a nivel grupal, a nivel colectivo. mm, Cuando los trabajos entran a relacionarse con institución, el trabajo se sigue elaborando, la memoria traumática, pero hay algo que se distorsiona. Y eso yo lo mm, resentí mucho. Entonces yo sentí que había perdido algo que era muy preciado para mí. Entonces cuando mm, yo regreso al sur, cuando yo voy al sur y empiezo a viajar obsesivamente, empiezo a vender, por ejemplo, porque yo no mm, tenía fondos para ir a Cañete. Entonces yo lo que hacía era generar piezas y yo no sé de a dónde. Tenía una mm, fuerza y vendía obras, entonces yo juntaba plata y me iba al sur. Y en el sur yo vuelvo a recuperar esto que había perdido al trabajar con las instituciones. mm, Que mm, ahora yo puedo volver a trabajar con instituciones, pero tengo muchas más, eh, como estas mm, cartas que uno construye, como estos protocolos, como mm, ya, pero va a pasar esto, va a pasar, como hay una eh, distancia sana, como mm, un ujú, contrato en el que no es solo sueldo, honorario y 10%, no, es como condiciones mínimas de buenos tratos laborales. mm. Herramientas para Para, poner link. sí, porque siento que, y eso es algo que las instituciones todavía no son capaces de elaborar, Mm, porque el mm, cuerpo, la performance que dialoga en territorio, no es un personaje, mm, mm, eres tú, con tu pena, con tu frustración, con que dejaste a tu crío en un jardín infantil, con que tu mamá está haciendo no sé qué, con... Por eso el arte comunitario es una experiencia tan vital, mm, porque no hay mm, impostura. La persona que va a tu taller o va a tu espacio de trabajo no se pone un personaje para ir, mm. es la persona tal cual. Por eso Llega con su vida. es importante que se cuide y se valore lo que se genera en comunidad, porque es el testimonio de esa experiencia. Resueno además como cuando comentas, Dani, como el poder, como, eh, ¿cómo lo dijiste? Espérame. Eh, como el potencial en el fondo que tiene el colectivo para abordar lo traumático, porque muchas veces cuando pensamos en esa idea como del trauma, de la herida en el fondo, generalmente puede ser asociado a que es una experiencia como solo del nivel individual. Y en verdad hay experiencias, sobre todo, por ejemplo, territoriales,
en donde eso trasciende la experiencia de una persona, puede ser la experiencia de un pueblo, y poder colectivizar justamente como elaborar, poner ahí ese dolor en conjunto, esa experiencia, a mí me parece que tiene como un power, por así decirlo, que es muy distinto al trabajarlo uno a uno en el fondo, como el poder compartir esto que nos ocurre, poder mirarlo juntos, poder sanar juntos en el fondo a través del arte. Lo considero, pensando además como mirando en el recorrido que nos compartes hoy día, desde la experiencia de acompañar procesos con personas con discapacidad hasta trabajar con niños, niñas, escuelas, organizaciones y comunidades, por ejemplo, en el sur. Finalmente, cada una de esas personas y grupos tiene una experiencia en el fondo que tiene además la generosidad de poder hacer colectivo, de poner su vulnerabilidad ahí, en el fondo. Y yo le digo harakiri en comunidad. Yo siempre hablo como de los riñones en mis talleres, del estómago, siempre contaba mis penas de amor, ponte tú. O estoy pinchando, no sé qué, como que yo traía mi intimidad a la sala. Y eso abría mucho espacio. Yo no le ando hablando a la gente de la historia del arte, que no, es como el pan calentito. Para mí es súper importante la comida, porque soy súper buena para comer. Y eso es algo muy básico en territorio, que la comida es lo más Sí. importante, el agua caliente, si hace frío poner la estufa, si hace calor abrir las ventanas, como... Mm, mm, Y claro, el espacio colectivo, y que esto no es algo que yo esté diciendo algo tan como, hoy la cabra que tiene tanta idea, no, es que algo que se ha estudiado. mm, mm, mm. Eh, Sí, sí. Después que hay grandes desastres naturales, bueno, y mi mamá es psicoanalista e investiga este tema, yo a mi mamá la interrogo cada cierto tiempo como que, que podamos elaborar juntas, ¿cachai? Mm. Porque Entretenido. la clínica individual es un proceso y en el arte terapia hay vasto conocimiento de esto, pero cuando estamos hablando de trauma colectivo, la sociedad en Mm, sí misma es un gran trauma. Entonces mm. es Sí. importante que el espacio no tenga foco en el objeto, porque si tú pones foco en el objeto, pierde poder la elaboración colectiva de lo traumático, Mm, que mm, es que mm, una persona cuenta su testimonio y hay otra persona que quizás no vivió eso, pero el testimonio de la otra persona te va a generar empatía, te va a mm, dar perspectiva, mm, mm. te va a permitir sentir la historia del otro. Claro. Mm, Y ojo mm, que lo traumático es súper importante, que no se dice muchas veces, queda alojado en una zona del cuerpo. mm, Yo cuando mm, estoy con jóvenes siempre trabajo memoria corporal. Y cuando ya tengo confianza mm, con personas más adultas, memoria corporal, movimiento del cuerpo, ejercicio físico. Con los niños es mucho más fácil. Con los grupos que me mm, abriste mm, tú en Colina, también trabajé memoria corporal, que es algo que, mm, mm, o sea, no somos nada sin el cuerpo. Yo hice mm, mosaico mucho tiempo y yo ayudante de mosaico, o sea, yo era como mediadora entre el oficio y la comunidad. Y me acuerdo que los profes de mosaico siempre hacían clases para las manos, como mm, ejercicio. Entonces yo empecé a adoptar eso en grupos de textil, como los deditos, ujú, ujú, ujú. eh, Además lo que del... los oficios tienen que como te pasan por el cuerpo en el fondo, no son cabeza solamente, no es pienso, y cuando digo como pasa por el cuerpo, a propósito de lo que comentas, Dani, en el fondo es como también siempre es desde una emocionalidad, en el fondo, que va acompañando. ¿Te puedo compartir algunos comentarios que nos han ido Sí, dejando? sí, Aprovecho de a la gente, chiquillas, chiquillas que están hoy día viendo esta conversación, el día después de la lluvia, que puedan dejarnos sus comentarios, preguntas. Eh, Mezcolanza Creativa dice, grande Dani, gracias por todo tu trabajo. La Dani Juárez dice, ¿a cuánta gente le has dejado tu semillita? Gracias por compartir tu magia.
¿Quién más? ¿Quién más? Ayer Maite del Pino, el hacer común, unión en torno a una mesa a propósito del comer. Artile dice, es hermoso escucharte, Dani. Y un ángel dice, así es, las cuerpas como mapas y territorios, pues. Carlita dice, fundamental la movilidad corporal, a propósito de la que nos estás compartiendo ahora. Oye, y en todo este recorrido que has ido haciendo, como de experiencias que a ti también te atraviesan el cuerpo en el fondo. Eh, Mira, perdón, dice, Nati dice, las escucho mientras avanzo en mi tesis sobre testimonios de institucionalización. Cata Musk dice que ganas de poder abrir estos espacios acá en Aysén. Te esperamos, Dani. Memoria corporal, dice. Así que ahí van surgiendo invitaciones, además. Así que, eh, ¿cómo ha sido para ti en este caminar? Eh, no solo como desde la práctica, sino también cuáles son tus aprendizajes hoy día, como tanto desde el oficio como en términos personales. Que donde estás, ahí es. Que ¿Qué poten- sí, sí, que hay como una idea de lo que es la pobreza, por ejemplo, o lo que es la... Mm, Y quizás estás en tu casa, con tu familia, y puedes nutrir ahí. mm, No sé, a mí me mm, pasa que después de parar todo este tiempo, para mí no es fácil volver a lo colectivo, porque ujú, eh, lo, para mí el ejercicio colectivo en comunidad es un ejercicio performático, yo siempre lo he planteado de esa manera, porque uno se prepara, igual mm, como para hacer una performance, que yo vengo, esa mm, es como mi madre de trabajo. Los materiales, la música, las historias que uno puede contar. Mi trabajo es pura improvisación, pero como es a partir de lo performático, hay una preparación. mm, mm, Y, y he estado mucho con mi familia ahora. Yo aquí mm, estoy con mi mamá y mi hermana vive en Guanaquel, entonces mi hermana viene, yo cuido harto a mi sobrino Clemente, mi sobrina Mali, mi sobrina Leonor. Y estar con ellos igual una experiencia colectiva, ujú, totalmente. Conversar, ver una mm, película, mm, como desde lo chiquitito. En mi mm, caso este tiempo ha sido estar acá y yo me doy cuenta cuando tengo muchos deseos de salir. Como fui una persona mm, muy nómade, deseos muy grandes de salir y no es fácil salir en este momento. O sea, no es solo salir, ir a donde yo trabajé en Hospitalet, por ejemplo, no solamente son esos tránsitos transoceánicos, sino que, por ujú, ejemplo, ir a Cañete, a mí me ha costado mucho salir a Cañete. mm, 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 Entonces, el aprendizaje tiene harto que ver con dónde estás, ahí es, y eso es mm, un ejercicio como muy intenso. O sea, y para mí es un gran aprendizaje, porque mm, yo era de las que agarraba mis cosas y me iba, nomás no me mm, gustaba, soy una persona súper aventurera, entonces eh, mi aprendizaje es como, aquí está pasando todo, en esta casa, en el jardín, o sea, las plantas, imagínate cómo están con la lluvia. Yo ayer sentía esa sensación de, van a haber árboles en primavera, como mm, 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 eh, la escritura. mm, Una recomendación a todas las personas que generan algún tipo de práctica colectiva, escriban, lleven bitácora, colectivicen la mm. bitácora. Como A yo propósito, siempre mi cuaderno lo tuve abierto en la mesa. Mi cuaderno nunca fue un cuaderno cerrado. mm, Entonces, si alguien quería anotar algo, estaba abierto. Si yo me encuentro con mis bitácoras y con historias y eso es súper bonito. qué potente. Oye, a propósito de referencias y todo, nos han preguntado si podrías compartir después, por una parte, el documento del Comité Textil, eh,
Dice, aquí arte sostenible, dice, ¿sería posible conocer cuál es el enlace del trabajo realizado sobre el color? Sí, Eh, sí, y después alguien lo más, vemos con Scarlett, po. Lo pasamos. ya, link durante la semana, esperen. Y te preguntan también qué referentes nos recomiendas a propósito de la memoria del cuerpo. La memoria del cuerpo, que todos conversamos con Carla Orellana, que es una amiga nuestra, con la Fen Yoga, con la María José. Bueno, que sigan a Fen Yoga, que es una amiga que hace yoga, que da muy buenos datos muy precisos para destrabar. Mm, Destrabar en la silla, en el escritorio, como... Pero si estamos hablando ya como de memoria más colectiva del cuerpo, mira, hay una cosa que se llama el somatic experience, que yo estoy, pero estamos en muy... llamas con eso. Estamos en llamas con eso, la meme sabe, porque yo me he preocupado mucho de estudiar cosas que en poquito tiempo tú logres dejar esa semilla que hablaba la Dani Juárez. Como, entonces, por ejemplo, lo que pasa en el plexo solar, si tú entras a un taller y lo primero que haces es como despertar ese plexo solar, eh, tu ejercicio de dedicación al coser va a ser distinto. Mm, 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 O si tú haces un ejercicio en los brazos, como en las articulaciones. mm. A mí me ha ayudado mucho, bueno, yo soy paciente de acupuntura, también les invito a seguir a la Pame Solar, que es mi acupunturista Carla Serena, que creo que no sería nada, porque uno de mis aprendizajes de este tiempo es como, no tiene nada de malo que te dediques a ti, a mí, Mm, mm. no tiene nada de malo poner el foco en mi salud, en saber dónde están mis riñones. Yo supe que tenía 2 riñones a los 35. Siempre lo digo en grupo, como tenía 35 años y no sabía que tenía 2 riñones, ¿cachai? Como, creo que saber qué significan los riñones, saber qué alimenta el fuego del corazón, como que es todo como elementos de la medicina china, eso a mí me ha ayudado mucho, Mm, como a entender que no es solo como el cuerpo, como ser flaquita o tener calugas o usar polera que se te vea el ombligo o que no te importe, no, es algo como más energético. Tu cuerpo es pura energía. mm, 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 Entonces, el Somatic Experience da harto tips en internet. Uno se mete y puede bucear en internet y aparecen ejercicios, aparecen dinámicas. Hay, mm, a mí me pasa mucho que en talleres llega mucha gente con problemas reumáticos. ujú, Y también es importante tener ojo con eso, como no cebarse tanto, mm, como cuánto tiempo puedes practicar, el tiempo de descanso, muchos mm, masajes también. mm, Pero a nivel mm. de aprendizaje, el Somatic Experience creo que es como... De ahí le podemos sacar la foto, la José si está por ahí, al libro de la Carla, el que está en la casa de la José, que es un libro de una señora que hace arte, danza, pero Mm, no como propuestas coreográficas, sino que es como, o sea, el trauma se queda en nuestro cuerpo y nosotros mm, no nos mm, enteramos hasta que nos empezamos a enfermar o hasta que pasa algo muy traumático, entonces el cuerpo vuelve a generar esa experiencia como de alerta. mm, Y, y es importante que si yo estoy diciendo que el espacio del arte comunitario es un espacio para trabajar lo traumático, es importante que yo logre transmitir que no se soluciona, no es como una cafetera que le cambio la pieza y ahora funciona perfecto, no. mm, Las mm, personas que hemos vivido experiencias traumáticas, el primer paso es poder elaborarla, hacerla pública, pero no es algo que desaparezca. Y creo que mm, socialmente es lo que se espera. Pero mm, como mm, somos antisistémicos, eh, las prácticas, por eso siempre digo que la práctica comunitaria, cuando pone en el centro al proceso, es una mm, práctica anticapitalista, es una práctica
que tiene elementos de antipsiquiatría, es una práctica que te hace responsable. Y si el grupo decide que esa pieza es importante, como la gente de Vicuña, que yo no les voy a ir a decir a la gente de Vicuña que su trabajo no, si para ellas es importante, es lo que el grupo decidió. Entonces, como ahí se están destrabando un montón de cosas a nivel colectivo. Sí, por supuesto. Hay apropiación de la experiencia, hay acuerpamiento. Oye, es profundo. Pienso ahora a propósito de que hablabas como de la experiencia somática, de cómo siento yo hoy día, también desde mi propia disciplina, cómo no es posible hoy día como pensar en el abordaje del trauma sin tener el cuerpo presente, en el fondo, sin traerlo a la conversación también, como sin poder mirar eso. Quería compartirte, Dani, Fernanda Remún dice: Dani, me llegan mucho tus palabras y experiencias compartidas, desde mundos paralelos a lo textil. Los encuentros contigo presenciales y virtuales siempre han sido inspiración y nutrición de sentido. A propósito, Scarlett, que te queremos mucho, comenta que mañana van a dejar un post con los referentes con tus referentes, para que quienes nos están viendo sepan en el fondo que vamos a poder compartir algunos de los links o textos o los referentes o los nombres de las personas y los textos que ha ido compartiendo hoy día Dani en su conversación. Y aquí, bueno, saludan a Fen Yoga, a las amigas que la Dani ha traído hoy día a la conversación también, para que en el fondo también han podido aportar a esta conversa en el fondo del día de hoy. Idi dice: se me antoja ese mate, saludos de México. Aquí vamos mateando y conversando. Nos quedan algunos minutos. Aprovecho de recordarles a todas, todos que van a poder escuchar esta misma conversación, si es que no alcanzan a verla hoy, va a estar disponible también mañana a través de la radio Humedales a las 5 de la tarde. Y además va a estar guardada en el perfil de la escuela, así que pueden ayudarnos después a compartir o a profundizar y seguir conversando en el fondo, como podemos seguir interactuando asincrónicamente con la Dani. Eh, Pueden conocer también su obra, seguirle los procesos, participar de sus talleres, porque demonios que son potentes tus talleres, Dani. Creo que el taller de cartografía textil es una muy buena síntesis de lo que nos estás compartiendo hoy día, ¿no? Como el cuerpo territorio aparece en el oficio, en un espacio colectivo de mucha profundización, Mientras te escuchaba pensaba como en tu conversa, en tu práctica, en tu forma de mirar, eh, se me parece tan relevante, uno, la capacidad de contemplar, y también el permitirte, como el darte tiempo, como para sentir, para observarte a ti misma, pero también lo que pasa afuera, en el fondo, lo que pasa con los otros, las relaciones, de no, a propósito de lo anticapitalista, de no responder a otros tiempos más que a lo que está ocurriendo entre nosotras, por ejemplo, ¿cachai? O con la comunidad, con la organización, de decir: dejemos que esto pase, que ocurran las cosas, miremoslas, estemos aquí presentes en el fondo. Pero creo que eso fue un aprendizaje como después de mi estallido social, porque sí, porque de hecho tengo un apunte por ahí donde sale una vez que yo te llamé desde el sur y tú ¿Ya? me dijiste como tiempo para ti, como no, o sea, es hermoso, es una profesión que yo elijo. Yo estoy en una micro y estoy haciendo arte comunitario, porque si no le dan el asiento a una persona que lo necesita, yo genero una performance pública de persona que estás ahí, párate, como sacar la voz, el ejercicio físico, pero cuando eso sucede tanto, y cuando tuve que negociar con instituciones,
tuve un burnout, como que se llama, que es como quedar completamente quemada. Y me enfermé, tuve estrés crónico, pero mi estrés crónico responde a lo que estaba diciendo la meme recién, porque es un derecho parar. Y Mm, si tú quieres parar e ir a dar una vuelta al mall, mm, es que es cosa tuya. mm, Si tú quieres parar y dormir 24 horas, pero hazlo. mm, Por ejemplo, las mujeres que cuidan, ya sea infancias, yo cuidé tapices durante mucho tiempo, cuidé grupos. mm, Yo también fui una cuidadora y mm, también viví el desgaste mm. de ser cuidadora y quién cuida a las personas que cuidan, que es como una Oh, consigna, pero que no puede quedar solo en un mm, folleto o en un acto político. Hay que saber cuidarse y hay que entender bien en profundo cuáles son esas estrategias personales para cuidarse, que, mm, insisto, son súper subjetivas. Yo el trabajo del autocuidado, que fue una pega que hice harto, para cuidarme a mí, yo generé espacios de autocuidado, mm, para mm, entender cómo nos cuidábamos. mm, mm. Además, para Y trascender de lo individual a lo colectivo también, hablar como, creo yo, como de cuidados colectivos hoy día también es súper relevante, como para mí eso ha sido algo súper evidente en tus prácticas, Dani, como a propósito que hace años atrás tomé el taller de autocuidado textil contigo. eh, Creo que ha sido, creo en realidad que eres la única persona que yo conozco que ha traído el tema del cuidado como un elemento visible político permanentemente en todos los espacios finalmente. Y porque además yo recuerdo en ese momento en tu taller como haber hecho la revisión como de qué me pasa a mí, pero de qué nos pasa a nosotras o a nosotros que estamos en este espacio, como no solo desde la visión individual. claro, porque en el fondo nuestra memoria es traumática. Nosotros estamos atravesados por lo traumático. Los psicoanalistas están on fire en este momento. Porque nadie, o sea, no hablamos de eso. Piensa que cuando uno se encuentra con alguien, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Chao, chao. Mm, ¿Qué pasa si uno, hola, ¿cómo estás? Pucha, no, o sea, es que me he sentido un poco mal. Si hay mm, tiempo, la mm, conversación puede generar. mm, mm, El espacio de taller, ya, esas son conversaciones casuales. Sí, mm, estoy bien, sí. Pero un espacio de taller de conversa colectiva es que yo no puedo apelar a que toda la gente diga que está bien, po, porque no es mm, real. Si mm, las mm, personas todas tenemos problemas. mm, mm. No sé, yo siempre soy súper majadera con eso, pero es que no es cool decir que te sientes mal. No es Mm, cool mm. decir Uy, que estás derrotada. este tema es larga. Oye, nos va quedando poquito tiempo. Quiero compartirte, Dani. Asisumima dice, siempre aprendemos desde el fondo. Puriguarmi dice, cartografía textil, cuerpo, territorio, arte comunitario. Muy importante profundizar desde Lima, Perú. Pero además nos llegó una pregunta de Sara Salgado. Te pregunta, Dani, ¿cómo integrarse por primera vez en lo comunitario? Yo creo que depende si vives en el mundo rural o vives en la ciudad grande. También es importante revisar como, por ejemplo, hay lugares donde hay cosas pasando todo el tiempo, como efervescencia, así como... Mm, Entonces ir a darse una vuelta a esos lugares, ir a ver cómo es la asamblea, si te sientes cómoda, y si te sientes cómoda, hacerte un lugar ahí. Pero si no te sientes cómoda, seguir buscando. Porque no tiene nada de malo no sentirse cómoda. Si venimos de 2 años, que es puro post, o sea, nosotros estamos en este momento post-traumatizados. sí, po, sí. Porque eso es lo que generó la pandemia. Nosotros pasó lo del estallido, que fue muy fuerte y muy intenso en Chile. La gente que estaba afuera también lo vivió, que tenía familiares en Chile. Después empieza la pandemia y fueron 2 años de estar encerrado entre el computador y la silla. El otro día escuché una presentación de un psicólogo argentino y cuando dijo eso fue como, qué increíble que es tan real, como prisioneros entre el computador y la silla.
Centro mm, Guayín, sigan a Centro Guayín, que es de dónde saco esta cuña de prisioneros entre la computadora y la silla. Entonces, como si averiguar, hacer como un catastro de qué cosas están pasando cerca tuyo. Siempre están mm, pasando cosas. mm, Si es que mm, quieres salir a lo público, porque mm, ritualiza tu cotidiano sería mi primer gesto de arte comunitario es ritualizar lo cotidiano, hacer como fiestitas el desayuno, qué hermoso. salir, salir Qué a bonita pasear, invitación. como, porque lo comunitario tiene como esta idea estereotipada, que es como estar en un lugar con mucha gente, donde hay asamblea, pero ojo que ha sido tan fuerte lo que ha pasado últimamente que a muchas personas nos cuesta mucho salir a lo público. Mm, mm, Porque, y no es menor, hay que abrazar esa emoción. No hay que sentirse mal o querer presionarse, al contrario, son momentos para tratarse súper bien. mm, mm, Entonces, como mm, a mí la vida me llevó a lo comunitario mm, mm, y me sentí tan cómoda que me quedé. Y hay mm, espacios que yo he ido a trabajar comunitariamente y no me he sentido bien y no pasa nada, como que Clemente, Amalia y Leonor, que son mis sobrines pequeños, han sido mi comunidad estos últimos 2 años. Me han mm. enseñado Oh, como, entonces como hacer juegos. No sé de mm, dónde vendrá ella. Si quiere me escribe después como por un mensaje, ujú. porque ¿Ya? es distinto querer trabajar con comunidad, que esa es otra cosa, porque ahí Mm, tienes que operar según tu territorio, pero es mm, distinto querer, ya quiero hacer cosas comunitarias, como, y ahí es bueno sumarse a otras fuerzas, pero es bueno mm, sentirse cómodo, cómoda en esos lugares, mm, mm, porque son lugares con identidades muy marcadas. mm. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Como siempre, Dani, podría conversar mucho rato contigo de estas cosas porque me parecen demasiado inspiradoras, muy generadoras de preguntas, de inquietudes, de deseos, movilizadoras. Eh, Me parece muy interesante, primero, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en esta conversación, a quienes van a poder revisar también la conversación desde el Instagram de la Escuela de Libre Textil, como a quienes nos van a escuchar desde mañana a las 5 de la tarde a través de la radio Humedales. Y quisiera como tomar la invitación que hace Dani ahora, si alguna quiere seguir conversando de esto, si necesita hacer alguna pregunta adicional, recuerden que desde mañana se va a publicar un post con los referentes de la Dani, pero además, por supuesto, siempre pueden contactar directamente a Dani a través de su Instagram, a través de sus redes sociales, si es que quisieran poder profundizar en el fondo en esa conversación. También, antes de darte la palabra para el cierre, Dani, contarles que la próxima semana, el próximo domingo, la charla es El sentir textil con Lynn Belaunde. Y va a estar la Fran acompañando la conversa, así que les invito también a sumarse el próximo domingo. Creo que venimos como profundizando y mirando distintos ámbitos y con muchos elementos transversales, por lo tanto, siento que hemos ido tejiendo conversaciones de domingo a domingo, así que les invito a revisar las que no hayan visto antes o a ver las que vienen a continuación. Querida, te doy el pase para que puedas despedirte o hacer algunos comentarios al final. Tengo que decir esto antes. Eh, Creo que dar las gracias. eh, la Escuela Libre ha hecho una pega súper importante, como de darnos este espacio, así como familiar, para poder conversar. Mm. Y efectivamente mi práctica no es muy empaquetada, pues yo no respondo a los deseos de la burguesía, dice mi madre. Entonces, muchas gracias a las personas que quieren, que les gustaría conversar más. Me escriben un mensaje y yo les doy mi correo, ¿ya? Porque para mí es mucho más fácil correo que mensajes de Instagram.
Mm. Mi correo es negridelabici@gmail.com. Ahí después puede quedar en una historia, o sea, en una publicación. Eh, me, me parece más cómodo que me manden un correo y ahí eh, Podemos que compartir lo mañana tu... sí, y lo comunitario, que entendamos nuestro cuerpo como comunidad, nuestros órganos, que Mm. nunca estamos solos, solas, siempre estamos acompañados, los que tenemos 2 riñones, siempre soy poliamoroso, porque tenemos que relacionarnos con nosotras y nuestros proyectos, como que Gracias por incorporar. sí, lo comunitario tiene un estereotipo, y hay gente Mm. que lucha por ese estereotipo, pero hay que romper los estereotipos. Así que, bueno, y si quieren seguir conversando, puedo hacer un en vivo la otra semana, por ejemplo, y Mm. con la escuela me ayuda a visibilizarlo y yo aparezco ahí hablando que de verdad que me encanta conversar, porque yo llevo muchos años haciendo esto y es mucho Mm. aprendizaje. Así que gracias a la escuela por generar este espacio en pandemia para que uno pueda comunicar y no esté como con la información atrapada, que encuentro que es terrible. Mm. Y a la Sí. meme, muchas gracias. A las chiquillas Gracias que a están detrás del... Muchas gracias a todas, todo a ti, Dani. Para mí siempre es un placer juntarme a conversar contigo y como siguiéndonos el hilito, acompañándonos. Creo que hoy día dejaste a propósito de lo que decía la Dani Juárez desde México, muchos besitos, Dani, como de cómo plantas, has ido tirando semillas en el fondo y creo que hoy día muchas personas de hecho quedaron creo, como con la inquietud de seguir profundizando, mirando, así que veamos en el fondo, si te animas a hacer el live, te ayudamos a difundirlo para sumarnos también y continuar la conversación. Así que muchas gracias, les recuerdo a todas y todos que nos van a poder escuchar desde mañana a las 5 de la tarde a través de la radio Humedales y van a poder ver también el registro de esta conversación de hoy en el Instagram de la Escuela Libre Textil. Así que muchas gracias a quienes se unieron desde distintos territorios para acompañarnos. Esto Sí, también está. Así es que, nada, pues bienvenidas y nos acompañamos el próximo fin de semana. Que estén muy bien próximo todas. domingo. Un abrazo. Chao, Dani, un Chao. besito. Gracias, meme. Chao. Chao, chao.